para el movimiento M19, por supuesto. Para mí es de verdad un verdadero honor y un orgullo compartir y presentar la mesa a mi amigo Gustavo. Para muchos de ustedes es una persona pues ya muy conocida, y para quien no lo conocen pues vamos a hablar, les hablaré un poquito, una breve reseña de quién es Gustavo y su trasera política también. Gustavo, conocido de muchos de ustedes, es un destacado líder y educador social que lleva la reivindicación de las injusticias sociales en su ADN, algo que propició que desde hace 35 años llegara a España en condición de exiliado. Gustavo, sin poner jamás freno a su militancia en favor de las democracias justas, entre otras muchas actividades desempeñadas en esta comunidad, fue presidente de la Asociación Vecinal de Leganés Norte y candidato a la Secretaría General de Podemos en Leganés. Su andareguear por los caminos de la reivindicación y la lucha por la democracia en Colombia se originó en Cali y data de la década de los años 70, cuando siendo estudiante inició su trasegar en el hervidero de los grupos juveniles que brotaban a lo largo y ancho del país, alentados a su vez por otros movimientos en América Latina como los Tupamaros de Uruguay, los Montoneros de Argentina y especialmente por la incidencia que la Revolución Cubana ya tenía en toda una generación de jóvenes con sueños de justicia social. Esto, claro, en un contexto de la necesaria alineación política que la Guerra Fría requería en aquel momento histórico. Siendo casi un adolescente, comenzó a calentar la lumbre que lo llevaría a unirse a las filas del histórico grupo guerrillero M19. Gustavo, deportista consagrado y varias veces campeón nacional de lucha libre y grecorromana, como presidente de la Junta de Acción Comunal en su barrio en Cali, se unió con tal convicción a la subversión del M19 desde que ésta iniciara su clandestina vida pública en el año 1974, y fue tal el compromiso con la democracia que enarboló las banderas del M hasta que luego de firmar el acuerdo de paz con el gobierno del entonces presidente Virgilio Atco, dejara las armas en el mes de marzo de 1990. Y fue gracias a ese acuerdo de paz que el pueblo colombiano logró un hecho histórico, llegando a la Asamblea Nacional Constituyente a traer nuevos aires democráticos a una sociedad como la nuestra, que tradicionalmente ha sido bastante, por no decir demasiado conservadora. Y es gracias a ese acuerdo que debemos que la Constitución del 91, más humana, más amplia e incluyente, llegara a reemplazar la caduca, obsoleta y desfasada carta que nos regía desde el año 1886. Nuestro compañero Gustavo ha tejido gran parte de su vida con los hilos que solo un líder como Jaime Bateman podría tensar en una cadena de afectos, y sus aportes al movimiento guerrillero lo llevó a, como es apenas lógico, ser considerado objetivo militar, y en una de las etapas más negras de nuestra historia, durante el siniestro Estatuto de Seguridad que, alentado por la tristemente célebre Escuela de las Américas de Panamá, instaura el expresidente Julio César Turbay Ayala, fue arrastrado al pozo más oscuro y humillante al que se puede llevar a un ser humano, como es el infierno de la tortura física y psicológica. Tras la casa de brujas, que cuando apenas despertaba el año 79 inició el gobierno, luego de que el M19, mediante un operativo limpio y espectacular, humillara a los militares colombianos, sustrayendo cerca de 5.000 armas del batallón del ejército en el cantón norte de Bogotá, Gustavo es detenido y con su hermano, a quien posteriormente asesina, es trasladado a un batallón del ejército donde, incomunicado y por más de 2 meses, fue sometido diariamente a todas las torturas inimaginables. Ya en la cárcel de Picota de Bogotá es convocado como preso político junto con más de 200 militantes del M a un consejo verbal de guerra sindicado y condenado por rebelión con mando. Luego de la amnistía del presidente Belisario Betancur en el 83, es puesto en libertad, y ahí comienza un nuevo calvario para él y su familia. Después de varios atentados, amenazas, boleteo, intimidación y hasta un intento de secuestro, la represión no le deja otro camino que el exilio, y es así como llegó a España hace ya más de 35 años. Oiga, hermano, se llamaba el canal de comunicación interna que Darío Villamizar coordinaba en el M, y desde aquella época se comenzó a documentar la historia, no solo de la organización, sino de las demás organizaciones insurgentes que durante cerca de 70 años han brotado de las bases sociales de Colombia y Latinoamérica. Parte de esa documentación, así como de la hemeroteca de los medios de la época, es lo que ustedes encuentran en esa exposición, y de la mano de Gustavo les permitirá añadir algo más de contexto a la historia política de nuestro país en los últimos 50 años. Y ya para abrir paso a Gustavo, permítame parafrasear a García Márquez con el último párrafo de 100 años de soledad, que dice: ojalá que antes de llegar al verso final comprendamos que nuestro país de los espejos o de los espejismos
No puede ser arrasado por el viento y desterrado de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabe de descifrar los pergaminos de nuestra crónica, para que todo lo escrito en ellos sea irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad necesitan una segunda oportunidad sobre la tierra. Voy a leer unos pequeños apartes de todo lo que se ha escrito acerca de lo que ha sido la recuperación de la espada de Bolívar y de la historia del M-19. Hay muchas fábulas, historias, bueno, todo lo que nos podamos, y mentiras, todo lo que nos podamos imaginar acerca de lo que fue el operativo y por donde rondó la espada y quienes la tuvieron en sus manos. El último libro que se escribió, que lo escribió Patricia Lara a raíz a partir del momento en que el presidente Gustavo Petro ordena traer la espada a la Plaza de Bolívar el día de su posesión. En este libro ella cuenta el recorrido, se documenta muy bien, aun cuando en estos días nos hemos enterado que la documentación no estuvo tan profunda porque hay algunos datos que faltan por añadir allí. Pero es como lo más acercado, como lo que más se acerca a la realidad de lo que fue el trasegar de la espada. Y en unos apartes, voy a leer tres apartes de lo que es, más o menos está en la introducción y lo que es cómo comienza el operativo, para que quienes no conozcan la historia o para que la conocen un poco por encima, se puedan hacer un poquito más la idea de lo que fue el operativo en sí. Luego ya, pues Gustavo nos amplía la información y nos cuenta más. Y se trata pues de que todos también participemos. Pues, es una tertulia en la que esperamos ese feedback, que todos podamos comentar y hablar de lo que cada uno también conocemos de la espada o lo que simplemente queremos conocer. Comenzando el libro, se comienza a hablar del operativo y te dice, una vaina que debe ser impactante es robarse la espada de Bolívar. Me contó el fotógrafo Carlos Sánchez Méndez que le dijo Luis Otero cuando apenas tenía 16 o 17 años y viajaban en un bus camino al colegio Aurelio Tobón de la Universidad Libre. Ambos estudiaban allí, al igual que lo hacían entonces muchos jóvenes pertenecientes a la juventud comunista. A mí me pareció interesante la idea, comentó Sánchez. Lucho se la propuso al flaco Bateman y él se la planteó a las FARC, pero no le pararon bolas. No obstante, la idea siguió dando vueltas en la cabeza de Bateman. En la primera reunión de la dirección inicial del M-19, integrada por Bateman, a quien llamaban Pablo, Iván Marino Espina, a quien le decían Felipe, Álvaro Fayad, a quien apodaban el Turco, y Omar Vesga y el Mono Pedro, quienes un poco después se retiraron del movimiento. Bateman les planteó y fue recogida de inmediato. Comenzó entonces un trabajo frenético, se dividieron en dos grupos, uno encabezado por Fayad, que sería el encargado de apoderarse de la espada de Bolívar, la cual se exhibía en la Quinta de Bolívar de Bogotá, y el otro dirigido por Iván Marino Espina, que se tomaría el Consejo de Bogotá. No obstante, Bateman coordinaba cada detalle, especialmente lo relacionado con la propaganda que se haría a raíz de los dos operativos. Planearon realizar entonces una campaña de expectativa y para ello buscaron a Nelson Osorio, quien trabajaba en una agencia de publicidad y era reconocido por sus ideas brillantes en esa materia. Nelson propuso que se publicara en los distintos periódicos una serie de avisos que anunciaban un producto que bien podría parecer un vermífugo o un remedio que todo lo curaba. Parásitos, gusanos, espere, M-19, decía el primero. Decaimiento, falta de memoria, espere, M-19, anunciaba el segundo. Falta de energía, espere, M-19, afirmaba el tercero. Y ya llega M-19, advertía el último. Una vez Bateman y Fayad terminaron los borradores de los documentos que se pasaron a Iván Ospina, Gustavo Arias y Lucho Otero para que dieran su opinión. Y estos textos ya corregidos se los dieron al publicista Nelson Osorio, quien les dio el último toque. Carlos Sánchez me contó unos pocos días antes del asalto de la Quinta que le pareció, del asalto a la Quinta, se le apareció Jaime Bateman con Ernesto Sandoya y le dijo, vamos a ponernos afiches. Ya llega el M-19, decían los anuncios. Una semana antes, el flaco me había dicho, yo quiero que tú manejes ese carro, yo te aviso, me dijo Sánchez. De modo que cuando Bateman invitó a Sánchez a poner los afiches, él ya sabía lo que iba a ocurrir. El 17 de enero, Bateman y Sánchez se encontraron en la casa de Ernesto Sandoya.
localizada en la calle 25 con carrera quinta, un lugar lleno de bares y sitios de prostitución. Allí, después del mediodía, Bateman le entregó a Carlos Sánchez el carro Renault 6 que había alquilado en Hertz para que lo manejara durante el operativo. Le dijo que fuera a la calle 100 con carrera séptima, donde había una bomba de gasolina y recogiera a un tipo que llevaba puesto un zarape mexicano de colorines, a quien él conocía. No le contó de quién se trataba. Cuando Carlos Sánchez, en compañía de su amiga francesa, llegó al lugar, el hombre se le acercó de inmediato, subió al carro. Sánchez lo observó por el espejo y le dijo: ¿qué hubo, Fallada? No puede ser que dure toda la mañana disfrazándome y viene usted y me reconoce mirándome por el espejo, exclamó el turco. Es que esconderlo a usted es muy difícil, hermano, con esas cejas de sus ojos y ese bigote que tiene. Adentro, un estropicio de vidrios interrumpió el silencio que invadía la quinta de Bolívar de Bogotá a las 5 de la tarde de ese 17 de enero de 1974, cuando ya no quedaban visitantes y el personal del museo hacía las cuentas de la jornada. Álvaro Fallar, el tercer hombre del movimiento 19 de abril, M19, que salía a la luz ese día, y el mono Pedro, provistos de una varilla terminada en forma de pata de cabra, había roto el candado y la cerradura del cuarto donde dormían Bolívar y Manolita, y atravesando la habitación hasta que llegaron a la salita contigua, donde estaba la urna de vidrio que contenía la espada, los estribos y los espolines del Libertador. Fallar se detuvo frente a la urna, se arregló los guantes de caucho blanco, tomó la varilla con las dos manos y la dejó caer sobre el cristal. En el silencio del salón asustaba el ruido de los cristales al romperse. Relató en el libro Siembra vientos y recogerás tempestades. Tuve que romperlos otra vez. Por encima no ocupó la espada, la saqué por un lado. La espada de Bolívar era pequeña, la empuñadura era dorada, estaba desenvainada. La vaina se veía envejecida. Su espada ya era nuestra. Cogimos los espolines del Libertador. También estaban en la urna. Eran dorados, pequeños. Uno estaba roto. Ello aseguraba que eran los legítimos. Se los entregué al mono Pedro. Regresamos nuevamente a la alcoba con cuidado sobre la cama de Bolívar y Manolita. Dejamos las proclamas. De pronto apareció el turco. Relata María Eugenia Vázquez en su libro. Lo vi meter la espada por el cuello de su maxiruana. Caminó hacia el carro que lo esperaba. Los otros abandonaron el sitio detrás de él, unos a pie y otros en un segundo carro. Un grupo nos entregó las armas cortas, esperamos a que todos se retiraran y emprendimos el descenso con gran alivio. Una radiopatrulla subía y el compañero que venía a mi lado se sobresaltó. Tranquilo, no es con nosotros. Las dos mujeres lo tomamos del brazo y continuamos caminando despacio, haciéndonos los que conversábamos animadamente. Agrega María Eugenia. Mi corazón latía desde la garganta queriéndose salir por la boca. Ya me imaginaba arrancando la argolla de la granada con los dientes, como en las películas, y corriendo calle abajo. La radiopatrulla cogió de largo. Tomé un bus en Germania. Las armas que llevaba en el bolso sonaban con el vaivén del bus. Por fortuna, el chofer escuchaba rancheras a buen volumen. Era como las 6:30, el tráfico estaba pesado. A eso de las 7, a mitad de camino, la radio interrumpió su emisión musical para informar que un grupo autodenominado Movimiento 19 de Abril, M19, acaba de robarse la espada de Bolívar. Cuando entré en la casa ya había caído la noche. Saludé con voz alta, guardé los fierros en el closet y cargué a mi hijo. Lo apreté fuerte contra mi pecho. Cerré los ojos, la emoción me embargaba y me daban ganas de llorar. Se oían las noticias. Ramiro estaba pegado a la radio. ¿Vos estuviste en eso? ¿Yo? No, ¿qué va? Vengo de la universidad. Él me miró y yo estaba feliz. Al salir de la quinta cuenta Fallar en Siembra Vientos, de afán con la espada de Bolívar bajo la ruana, con los espolines entre una mochila de fique, nos montamos en un Renault 6 que nos aguardaba a la salida. Como ya oscurecía, intentamos encender las luces, hacíamos funcionar los limpiabrisas, los deteníamos, hacíamos saltar el agua sobre los vidrios, pitábamos, movíamos todas las palanquitas y las luces no prendían. Por eso, una de las primeras tareas que nos propusimos en la organización fue la de aprender a manejar. Solo Pablo, Bateman, y 2 o 3 más sabían hacerlo entonces. Sin luces, casi de noche, corriendo el riesgo de que nos detuviera la policía de tráfico, atravesamos Bogotá, dejamos la espada en un lugar seguro. Carlos Sánchez me contó que como el carro estaba varado y no prendía, unos tipos que descendieron desde Monserrate lo ayudaron a desvararse, pero el automóvil no tenía nada, eran los nervios. Yo pensé que los tipos eran el combo de Álvaro, y Álvaro creyó que eran de mi mismo grupo. El caso es que nadie sabía quiénes eran, parecían policías
rapados, altísimos, o de pronto eran basquetbolistas. ¿Y la espada de Bolívar dónde estaba? Le pregunté. Álvaro, que iba atrás, la llevaba debajo del zarape. Finalmente, Carlos Sánchez logró arrancar el carro en el que iba el mono Pedro, la amiga francesa y Álvaro Fayad con la espada, los estribos y los espolines del Libertador. Esas espuelas fijas que se ponen en el tacón con las botas de montar. Al pasar por la calle 19 con carrera quinta, vieron a Bateman tomando cerveza y comiendo fritanga en un kiosco. Miren a ese marica piqueteando, exclamó Fayad. Bateman se había situado en ese lugar para observarlos cuando bajaran y así chequear que el operativo hubiera salido bien. No se detuvieron. Sánchez se devolvió por la carrera quinta y dejó al mono Pedro en la calle 17 con carrera décima. Debía llegar a tiempo a una oficina de esa zona donde trabajaba y tenía que marcar tarjeta. Fayad se quedó en la carrera quinta con calle 30. Siga por ahí que ahora lo recojo, le dijo Sánchez, quien continuó en el carro con la espada y la francesa. Entonces llegó a la calle 26 con carrera quinta, cerca de la casa de Ernesto Sandoya, quien era estudiante de ingeniería de la Universidad Distrital. La francesa envolvió la espada en el zarape que había dejado Fayad, introdujo en una mochila los estribos y los espolines, descendió del carro, entró a la casa de Sandoya y se los entregó con la espada de libertad. En primer lugar, saludar y dar las gracias por estar aquí a todos y todas. Uno de los objetivos de esta exposición homenaje, no solo a la espada, también es un reconocimiento muy sentido a todos los compañeros y compañeras que han caído durante todo este proceso, no solo del tema de la espada, sino desde los inicios de la organización, a los centenares de miles de desaparecidos por la criminal antidemocracia que ha habido en Colombia, y a la gente que hoy en Colombia y fuera de Colombia sigue luchando por una Colombia mejor, en paz, sobre todo insistimos por una Colombia en paz. Tomando las últimas palabras de Gustavo Petro, el presidente, cuando recibió la espada y cuando en algunas declaraciones dijo que la espada no sería envainada hasta que no hubiese justicia social en Colombia, que sería la última arma, que esperaba que fuera la última arma en ser envainada, la última definitivamente para Colombia, porque necesitamos la paz. Entonces esto es parte de un homenaje, pero también el contexto de la celebración o la conmemoración de los 50 años de la recuperación de la espada. Dentro de la exposición hemos tratado de hacer un recorrido por toda la organización, la espada en el contexto de la organización. Muchas de las personas que están aquí conocen bastante la historia de Colombia, pero permítanme en un minuto hacer un resumen del 48 a la fecha de hoy, que tiene que ver con el porqué de la espada y por qué la espada es un símbolo de libertad, de unidad, de reconciliación, de libertad, de justicia. En 1948 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, la oligarquía. En Colombia se desata una gran violencia que deja centenares de miles, se habla de más de 300.000, 400.000 muertos. Esto generó un enfrentamiento no solo social, sino entre los partidos liberales y conservadores, que se disputaban el poder y el gobierno. De hecho, por eso asesinaron a Gaitán. Aparecen los primeros movimientos guerrilleros y la oligarquía colombiana no aguanta el embate popular y convoca al general Gustavo Rojas Pinilla, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, para que asuma el gobierno. Nosotros le llamamos dicta blanda y se dijo que era una dictadura. Se propició una dictadura para poder solucionar los problemas de orden público que habían generado los mismos partidos tradicionales, liberales y conservadores. Posteriormente, Rojas Pinilla deja de gustarles y lo expulsan del país y montan una junta militar en Triunvirato. Posterior a esta junta militar, ya la oligarquía más tranquila resuelve repartirse el poder convocando un frente nacional. Se reúnen en Sichas y Benidorm, España, y se unen para repartirse el gobierno durante los siguientes 16 años. Esto sucede en 1957. En Colombia no se podía participar nadie que fuera diferente al Partido Liberal y al Partido Conservador.
Y durante estos 16 años los gobiernos, el Partido y el Partido Conservador se reparten el poder. En 1960 vuelve el general Gustavo Rojas Pinilla y funda un partido, ya viene con un partido que es Alianza Nacional Popular. Se presentan las elecciones para romper el monopolio de los dos partidos de la oligarquía, de la gran oligarquía. Gana las elecciones y ese triunfo es desconocido. Era presidente en aquel entonces Carlos Lleras Restrepo y el candidato principal Pastrana, Misael Pastrana Borrell. Y el Tigrillo Noriega fue uno de los implicados en el fraude, eran 3. Se roban las elecciones y empezamos a aparecer nosotras. Algunas venían de diferentes movimientos, Bateman, Iván Marino, Payat, Pizarro, otro grupo de gente que estaban militando con la FARC. Se estaba necesitando un nuevo movimiento político, porque Bateman lo propicia. Y en 1970, a partir después del robo electoral, aparecemos como movimiento comunero. Los comuneros nos llamaban así. Previo a constituirnos como movimiento 19 de abril. En aquel momento se discutieron varios nombres para conformar una organización. Una fue Comuneros. Comuneros logró sacar 4 revistillas informativas, digamos, difundiendo qué éramos, qué queríamos, para dónde íbamos. En 1973 se hace una conferencia en mesitas del colegio, en la finca de un diputado anarquista, Milton Fuentes, y allí se discuten varios nombres. Entre ellos se hablaba de Brigadas Rojas, varios nombres un poco que hubieran sonado muy fuerte en esa época, luego con la Brigada Roja italiana. Y Movimiento 19 de abril, que lo propone Álvaro Payat, recordando que el 19 de abril de 1970 se habían robado las elecciones y que definitivamente el pueblo colombiano, por la vía legal, por la vía electoral, no podría llegar nunca al gobierno. Ese es fundamentalmente el origen del Movimiento 19 de abril. Como comuneros, hay una entrevista a Javier Artuaga, muchos lo conocen, a Javier Artuaga, fue de Comuneros. Previo al 17 de enero de 1974, como Comuneros hubo 2 intentos de recuperar la espada de Bolívar. La primera falló no sé si fue por unos perros, una cosa muy improvisada. Hubo mucho ruido, la gente salió corriendo. La segunda porque la gente que iba ahí se fue a meter a la casa del Museo de Bolívar y eso estaba lleno de turistas que no se pudo hacer. Es una idea loca, de las cosas locas que se hicieron. Pero Bateman siempre tuvo la idea de ese símbolo latinoamericano, porque la espada no es un hecho propagandístico, no se hace como hecho propagandístico. En 1974 la espada se coge como un símbolo de la unidad latinoamericana, como un símbolo de la justicia social, como un símbolo en el Bolívar que casi nadie creía en Colombia. Aunque en Colombia siempre nos levantamos dentro de la historia patria, los que ya tenemos alguna edad, a nosotros siempre nos enseñaron a Bolívar como el padre de la patria. Por eso me sorprende cuando hablan de los bolivarianos. Yo soy bolivariano desde que tenía 7 años. Este símbolo, esta espada es el símbolo, y continúa siendo el símbolo de algo más allá que una acción propagandística. Ya como decía Viviana, esto se lo habían propuesto a la FARC, la FARC lo desechó porque le pareció una cosa tonta. Ya otros movimientos lo habían hecho por fuera de Colombia, como reivindicando a Artigas, por un lado, los masoneros lo hicieron reivindicando otras cosas. Pero se creía en la unidad latinoamericana. Vivíamos tiempos de mucha dictadura, de mucha penetración imperialista en América Latina.
Y esto simbolizaba algo más que una acción de propaganda. La acción de propaganda se hizo el mismo día, 4 horas después, cuando el M19 toma el Consejo Municipal. Esa sí era una acción de propaganda política que reivindicando el trabajo que se quería hacer en la Alianza Nacional Popular. Porque tampoco hemos nacido de ANAPO, nosotros nos vinculamos, nos inscribimos en ANAPO, nos infiltramos en ANAPO, porque tenía rebeldía en aquel momento y porque era un movimiento de masas. La mejor manera de estar nosotros y poder protegernos era estar en el movimiento de masas. Y además era un movimiento que estaba rebelde porque le habían robado su selección. Muchos de nosotros nos convertimos en analistas en aquella época, por necesidad. Pero la espada de Bolívar simbolizaba eso. Y a partir de aquí, con este así speech de la historia de Colombia, que es muy a la carrera, llegamos a 1974. La espada, en 1986, se constituye la Orden de los Guardianes de la Espada de Bolívar. En 1986. Se hace un pergamino, la Orden de los Guardianes, y se hace una espada en miniatura de oro. ¿Esto a qué debe? Bateman, después de la recuperación de la espada, Bateman la conserva, es el que la conserva, el primero, que era el primer comandante de la organización, y él es el primer guardián de la espada, y la conserva en su casa que quedaba a 4 cuadras del batallón de caballería. Ahí siempre estuvo. Con la muerte de Bateman, Fayad asume la custodia de la espada, y es cuando se viene la gran represión. Entonces la espada entra en peligro y se resuelve construir un muro de cemento, una columna de cemento, y la espada se guarda en una columna de cemento durante mucho tiempo. Pasa, la comandancia pasa a León Galindo Espina, se constituye los guardianes de la espada, la orden de los guardianes de la espada. Varios de los comandantes se dirigen por toda América Latina, muchos recorrer el mundo, América Latina. Se escogen 50 personalidades posibles en América Latina, presidentes, escritores, para que sean guardianes para proponer. De esos 50 se hace una selección y quedan 12 guardianes. De esos se conocen las padres de la Plaza de Mayo. Omar Torrijos había muerto, se le hace el homenaje póstumo, se le entrega a su hermana, que es la actual guardiana de la espada, a Pepe Figueras, presidente de Costa Rica. Estuvo en Cuba, podríamos decir que Fidel Castro, porque cuando se va a reclamar la espada para entregarla, para devolverla, Fidel dice que no se la entrega sino al comandante general del M-19 en aquella época, era Antonio Navarro. Una de las condiciones que había para los guardianes de la espada es que la espada solamente se la podían entregar al comandante general del M-19. Por lo tanto, uno deduce, 1 más 1 son 2. Si Fidel Castro dice que la espada no se la entrega sino al comandante general del M-19, que en aquel momento era Antonio Navarro, claro está que él era uno de los guardianes de la espada. Otro de los guardianes de la espada fue el arzobispo de Cuernavaca, Monseñor Arceo. Y hay otros, que hay presidentes, creo que hay 4 presidentes latinoamericanos. Hay algunos escritores de talla internacional, nos podemos imaginar algunos que tengan las venas abiertas en América Latina, pero que no se ha dicho y no se ha revelado porque era uno de los secretos de que nadie revelaría los nombres hasta que cada guardián de la espada lo dijera o lo permitiera. Podemos especular y podemos decir que García Márquez fue conocido, podemos especular muchas cosas, porque son escritores muy importantes en América Latina y en el mundo. Y estuvieron muy vinculados a los procesos de paz, a los procesos de negociación y a la lucha latinoamericana.
La espada ha circulado por muchas partes. Nosotros, ya para ir siendo breve, porque sería bueno que conversáramos, yo anduve pidiendo testimonios a gente, compañeros, compañeras que habían estado. Hay un testimonio que lo voy a poner, no aparece en ningún lado, porque posiblemente es un testimonio que puede causarle ronchas a alguien. Yo no, porque yo no estoy pidiendo votos ni estoy ocupando cargos de gobierno. Pero hay un testimonio. Bueno, ahí te va la chiva. En una de las cárceles del pueblo, en 1976. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, ahí te va la chiva. En una de las cárceles del pueblo, en 1976. Allí estuvo la espada. Estaba en la cárcel manejándola Boris, estuvo el ciego Lara, estuvo una Cecilia El Pago, no sé si la conociste, no sé si sería bueno mencionarla, porque pues igual ella nunca me volvió a reclutar por ninguna parte. La hermana de, la cuñada de Boris, no sé si te recuerdas de Marta Luciana, que fue mujer de Boris, que es mamá de las hijas. Bueno, Elmer, ahí también estuvo, y bueno, esos son los que yo recuerdo, y estuvimos allí, ahí estuvo la espada, todos tuvimos que ver con ella, estuvo la espada y los espolines también, estuvo un tiempo. Nosotros éramos los encargados de darle brillo pues a eso. Y bueno, yo creo que era la segunda vez que yo participaba en algo así como lo de la espada, ¿no? Porque la primera fue en el operativo como grupo de investigación primero, de inteligencia con Lucho, y luego en el grupo de apoyo con Lucho también. Entonces no me acuerdo con quiénes más estaba yo ahí, porque hace tantos años que de verdad no recuerdo. Pero eso nadie lo ha dicho, mira, nadie. Entonces, porque igual pues la gente dice, sí, yo no sé dónde andará. Si mira o no, yo no sé, me desapareció el mapa del terremoto en México. El cielo pues no existe, Boris tampoco, Elmer tampoco. Yo creo que de los que estábamos allí, yo creo que la única sería yo. Estoy viva todavía, creo yo, no sé si Cecilia está viva, pero si está viva ella puede corroborar esa historia también. Sí. Entonces, pero nadie, como te digo, si Cecilia está, si esta vez no ha hecho nada, bueno, no sé. Pero esa es la parte que falta en el recorrido, hermano. Yo creo que eso pasó tan en secreto que nadie lo menciona. Ahí le dejo la perla. Sí, esta es una compañera, porque estuvimos buscando testimonios de compañera de la fundadora, era una compañera de la fundadora de IEM. Estuve tratando también de localizar gente en Costa Rica, la gente cercana a Pepe Figueras, pero fue muy difícil localizarlo porque ellos, Pepe Figueras, tenían la espada en miniatura y tenían el pergamino. Entonces me hubiera gustado haber tenido una original o por lo menos una copia del original del pergamino con el nombre del... Y yo le pedí autorización a la compañera, le dije, esto lo puedo publicar, me dijo, sin ningún problema. Porque hay muchas historias que se han tejido. Una de ellas fue el famoso espada que le habían entregado al hijo de Pablo Escobar. Si uno analiza, eso ya se confirmó que era un bulo, pero si uno analiza realmente lo que tiene en la mano es una katana. El hijo de Pablo Escobar tiene una katana. En estos días leer en el libro que hace y algunas declaraciones que ha hecho, ha sido también muy concreto. La espada nunca circuló en los círculos mafiosos. Que fue imposible que llegara a... Fue imposible.
Porque la mejor manera de desprestigiar pues, es tirar bulos. Hace pocos días un tal Ortega Smith de Vox dijo que a Gustavo Petro le llamaban el cacas porque se cagaba en los presos que teníamos el M19 en las cárceles del pueblo. Eso fue un bulo que le sacó citando Semana, que ha sido desmentido, pero hay que reconocer que Gustavo Petro nunca estuvo ni cerca de una cárcel del pueblo. Por su edad, por su militancia, por su actividad política, él nunca estuvo en una cárcel del pueblo. Pero sin embargo se dice. Yo creo que son bulos que han funcionado y que están funcionando y ahora van a funcionar más con el tema de la espada, con la conmemoración de los 50 años, porque eso ha sacado en pollas en algunos sectores. A los que nos vendieron que Bolívar era nuestro padre, que era el padre de la patria, hoy están asustados porque el padre de la patria ha sacado sus ideas, todavía no ha embañado la espada. Y yo creo que siguen preocupados. Por lo tanto, compañeros, compañeras, pues es un homenaje y nos gustaría así que pudiéramos conversar un poco, porque yo creo que es más importante abrir un diálogo y ver inquietudes. De todas maneras, esto que hemos expuesto es, digamos, como un resumen de lo que ha sido la organización del M19 en todos sus años y la espada dentro de ese contexto. No es gratuito, la espada no llega porque sí, la espada llega a través de toda una reflexión, de todo un trabajo, de toda una concepción, en la cual de alguna manera en la misma legalidad se sigue hablando de la democracia, luchando por la democracia, por la paz. Y yo creo que eso es el símbolo de esta espada. Yo creo que es la paz, es el fin de la violencia. Desde la espada será la última arma que se envainará, dijo el presidente. Esperamos que sea la última, definitivamente. Entonces, compañeras, compañeros, pues conversemos, tienen la palabra. A mí me gustaría saber